Saludos. Quiero darte las gracias por haberme acompañado en este inusual año. Te invito a que hagamos juntos un recorrido por los mejores vídeos que subí al canal en este 2020. En la descripción de este vídeo encontrarás todos los accesos a los trabajos aquí mostrados. Sin más, comencemos el recorrido. Para la construcción de este tornillo de banco, usé madera de pino y teca. También encontré un viejo tornillo de una silla ajustable y lo incorporé al proyecto. Sin lugar a dudas, una herramienta indispensable en la mesa de cualquier carpintero. Si lo que buscas son cortes precisos y cuidar tus manos del peligroso disco de la sierra de mesa, esta herramienta no puede faltar en tu taller. Te enseño paso a paso su elaboración y los materiales que usarás. En este vídeo aprenderás secretos muy bien guardados por herreros durante mucho tiempo. Métodos de soldadura y corte para dar a tus trabajos ese toque especial. Y si lo que buscas es sorprender a tu esposa, no dejes de hacerle esta preciosa y útil mandolina para la cocina. Te aseguro que te lo agradecerá y tú también disfrutarás sus beneficios. Ya no hay motivo para tener desorden en tu taller. Con este práctico organizador giratorio podrás tener cada broca en su sitio y saber si te falta alguna. Solo necesitas dedicarle un poco de tiempo y todo en orden. Si deseas tener una poderosa caladora, este proyecto es para ti. Conseguí una vieja máquina de coser y la transformé en esta cortadora. Con un viejo motor de lavarropas, un trozo de riel de portón y algunos tornillos, construí un torno para madera que ha quedado de maravilla. Necesitaba una mesa de coordenadas para mi taladro y decidí construirme una. Acá comparto contigo la idea paso a paso. Te aseguro que necesitas una y no lo sabes. Mi esposa necesitaba una pequeña escalera que no ocupara espacio. Por tanto, decidí hacerle una que se convirtiera en una silla y pudiera tenerla dentro de la casa. Ahora ella está feliz. También un amigo necesitaba un pequeño taladro de mesa y no podía comprarlo. Así que le construí uno y ahora él puede realizar sus trabajos con comodidad. Ahora fui yo quien necesité una escuadra magnética que fuera más potente de lo normal para trabajos pesados y decidí construirme una doble. Quedó genial. Viendo lo bien que funcionaba la escuadra doble, hice una triple y no se imaginan lo útil que es. Encontré una vieja barra de dirección de auto y la transformé en esta base para taladro de mano. Sin duda una herramienta imprescindible en el taller. Si deseas rebajar madera más ancha que tu cepillo eléctrico, esta herramienta es para ti.
Posee un depósito para las virutas y es ajustable a todas las medidas. Una mesa que se arma en un minuto, la tengo. Y además de ser multipropósito, es muy fácil de hacer. No dejes de ver el video. Y después de hacer tantos cortes en la madera, es lógico que haya mucho serrín. ¿Qué hacer con él? Pues construí una estufa que funciona con serrín y es muy eficiente. También necesité un ayudante para mi taller y me lo construí. Un práctico y poderoso reductor multiusos al cual le estoy haciendo diferentes accesorios para usarlo de muchas maneras en mi taller. Este es uno de los accesorios que le hice a mi super reductor y sirve para dar relieve a láminas o chapas de hasta 3 milímetros de grosor, convirtiendo un trabajo ordinario en uno extraordinario. Una vieja e imprecisa tijera de corte puede convertirse en una fuerte y precisa cortadora de láminas. ¿Cómo lo hice? Mira el video en mi canal y te enseño. Una bombona, un viejo motor de enfriador, un trozo de manguera y un poco de tiempo es todo lo que necesitas para construir una máquina para lavar tu auto. Con una vieja bomba de agua y un poco de ingenio me hice esta fuerte fresadora para mi taller. La he trabajado por muchas horas y funciona de maravilla. Quería hacer esta herramienta desde hace tiempo. Cuando encontré un motor de secadora de ropa con eje en ambos lados, supe que había llegado el momento. Comparto contigo el paso a paso de cómo lo realicé. Y no quise cerrar el año sin hacer un buen regalo a un pequeño. Encontré este caparazón de camión en una chatarrera y lo restauré hasta convertirlo en una obra de arte. No dejes de ver el momento en que lo entregué.